Muchachos, buenas noches a todos. Un saludo muy especial. Estoy muy contenta de estar reunida en la noche de hoy con todos ustedes. Estamos entonces en la fase de identificación. Les voy a mostrar en este momentico el cronograma de evidencias para que más o menos nos contextualicemos como en qué parte estamos. Entonces, yo les pido el favor que todos los que tengan la evidencia ya realizada de identificación de necesidades del sistema de información, bueno, vamos a mirar un momentico que la gente vaya entrando. Como les digo, creo que ustedes todos están viendo el cronograma. De pronto, ¿todos me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Muchachos. Sí. Bueno, listo. Sí, sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias Francisco y bueno, y a todos. Bueno, entonces, en este momento, como les he dicho, estamos en la fase de identificación. Les pido el favor que todos los grupos que estén realizando estas evidencias, la identificación de la necesidad del sistema de información, estructuración del proyecto, el foro temático, todas estas evidencias las vayan entregando, ¿sí? De pronto yo le había dicho que esperaran un momento porque yo estaba en un proceso, pero eso se paró, sigue la otra semana, bueno, en fin. Entonces sí, para que envíen todas las actividades pues normalmente. Estamos en el día de hoy, la semana pasada vimos el levantamiento de procesos de sistema de información y esta semana estaríamos con la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema y con la identificación del proceso de software para el proyecto en desarrollo. Yo les pido el favor también de que por cada uno de los miembros del grupo o una persona, perdón, por cada grupo, me indique si están trabajando en equipo. Los que estén por favor, solos, pues que algo pasó con el equipo que tienen, dependiendo de las condiciones que tiene cada persona y cada grupo, es posible que que una persona no se haya podido entender con los compañeros, pero que de todas maneras quiera seguir, ¿cierto? Eso es muy entendible. De pronto los tiempos o la forma de trabajo, pues no se pudo, pues la persona, alguno de ustedes no se pudo acomodar a los compañeros, o hay un problema entre algunos compañeros, pues porque unos tienen unos horarios, otros tienen otros, o la forma de trabajo no se pudo pues como ser la misma para todos. Entonces no se preocupen tampoco por eso. La idea es que entonces me avisen a mí para yo buscar pues otras personas con las que puedan trabajar, ¿cierto? Eso no quiere decir que hay algo malo ahí en el grupo ni en la persona, no, sino simplemente que no hubo pues como entendimiento, que eso es muy normal pues dentro de un grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces, por favor, me avisan, pues la idea sí es que trabajen en equipo, esa es la mejor forma. Si alguien quiere trabajar individual, como ya me dijo una persona, tampoco hay problema, pueden hacerlo, ¿cierto? Pero sí les pido pues el favor de que me avisen cómo van a trabajar y si están acomodados en el grupo de trabajo. Entonces, sí quiero que eso pues quede como claro, ¿cierto? Tratar de realizar las evidencias. Todas, mire que tienen un tiempo pues para desarrollarse. La otra semana vamos a empezar con esta también relacionada con, bueno, con usabilidad del bien visión ética, ¿cierto? Ay, perdón. No, perdón, yo estoy viendo un cronograma que no es. Me disculpan, voy a mirar el cronograma de ustedes. Estaba mirando el que no era. Aquí vamos a mirar el cronograma de la fase de identificación. Ya les voy a decir, son los temas, pero ese otro es un grupo. Bueno, estamos entonces en esta parte del levantamiento del mapa. Aquí seguiríamos con la especificación de los requerimientos y luego seguiríamos con la usabilidad del bien visión ética, ¿cierto? Entonces, de pronto para que esa parte la tengamos en cuenta y vamos enviando todas las evidencias de acá correspondientes, enviándolas en equipo. Muy juicioso. Los que están atrasaditos, por favor también me cuentan para ver qué hacemos, si siguen trabajando solos, pero la idea es que sigamos en comunicación. Entonces, como les digo, muy importante que un miembro de cada equipo, por favor me indique, ya sea a través del chat grupal o en forma privada, cómo están en su equipo, si hay alguno en el que no están trabajando,
para yo poderlo ubicar y mirar a ver qué pasa con esa persona. Hay veces que hay personas que tienen, hay veces que por ciertas circunstancias no se sigue, otras veces que la persona tiene alguna dificultad, entonces de pronto se le puede pues ayudar de alguna manera. Pero de todas maneras necesito pues que un miembro de cada equipo me indique pues cómo están trabajando y cómo están pues con sus compañeros. Bueno, entonces en el día de hoy, muchachos, bueno, estas evidencias, esto que estamos viendo en la etapa de identificación, yo quisiera saber cómo van ustedes con lo que van hasta ahora, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, de pronto alguien quiere decir algo. Lisbeth iba a decir algo. Ah, Natalie, Cifuentes. O alguien quiere contar algo, algo de su experiencia, de lo que han hecho hasta ahora. No sé, alguien nos quiere como presentar o decir algo con respecto a lo que en este momento están trabajando o alguna duda, algo que quieran contar antes de empezar con esta evidencia. ¿Cómo les ha ido con la entrevista, con la parte de la estructuración del proyecto, con el mapa de procesos? O si lo quieren. Sí, profe, buenas noches, Sí, Francisco. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Profe, le comento más o menos lo que estamos trabajando en el grupo con Carolina, con Santiago y con David. Pues estamos trabajando para tratar de realizar un sistema para un acueducto comunitario. La parte de la entrevista, pues no hicimos entrevista como tal. Realizamos una especie de encuesta a través de, o la estamos realizando, todavía nos faltan algunas por llenar, a través de Google Forms. Entonces de ahí vamos a recuperar la información. Estamos trabajando también en la parte del mapa de procesos. Estamos un poquito quedados en cuanto a la entrega de evidencias, profe, porque pues nos han resultado como trabajos y han estado como bien ocupadas las agendas de los compañeros en estos días, pero esperemos que muy pronto ponernos al día. Pues hemos tenido buena comunicación, todos están pendientes y aportando a las diferentes actividades que se han programado. Es lo que tengo para comentar, profe. Y están los 4, ¿cierto? Sí, claro, sí estamos los 4, David, Santiago, Carolina y pues yo. Sí, de hecho ustedes mandaron una evidencia hace poquito, esa que me estás comentando. Ah, qué bien. Muchísimas gracias, Francisco. De pronto, ¿qué otra persona nos quiere comentar algo de lo que están haciendo en este momento, como ha hecho Francisco? Esa parte muy importante comentarla con él en grupo. ¿Quién no hace? Buenas noches. Sí, buenas noches, Steven. Torres. Buenas noches. Instructora, pues yo estoy trabajando solo. Pues mi inquietud es la siguiente. Yo estoy trabajando en un sistema de administración de un negocio de comidas rápidas para manejar el inventario y para manejar todo, ¿sí? Dentro de la información que yo recibí o las cosas, las charlas y todo eso, y los ejemplos, he visto que de pronto son cosas más sencillas. No sé si de pronto mi inquietud es esa. ¿Será que me estoy enredando mucho y voy a hacer algo muy complejo? A ver, tú dices que son cosas muy sencillas. O sea, cuando en las reuniones anteriores y las cosas que se han visto, se ha visto que, digamos, generar un recibo, que, no sé, generar un tiquete de parqueadero, cosas como más básicas, no sé, discúlpeme si de pronto no estoy diciendo lo que es, pero mi inquietud es esa, o sea, es plantear el problema un problema básico y ir resolviendo a pasos, o se puede generar de una vez, digamos que un sistema más completo. La idea es que ustedes saben que tenemos 1 año y medio para realizar la etapa lectiva, ¿cierto? Y que tampoco, o sea, no es demasiado tiempo, no tenemos pues la experiencia, entonces tampoco podemos colocarnos con un sistema muy grande, sino que algo que se acomode a las necesidades. O sea, hay que mirar el alcance, ¿cierto? Hay que mirar el tiempo que tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Y que además de que vamos a hacer el proyecto, también vamos a hacer laboratorios y tenemos también otros proyectos. Entonces es importante que el proyecto no sea tampoco cualquier cosa, ¿cierto? Sino que sea un proyecto de software, pero tampoco que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un sistema contable, ¿no? Porque eso es algo demasiado grande, ¿cierto? Y no nos va a dar el tiempo para desarrollarlo. Entonces, cuando uno va a desarrollar un proyecto, tiene que mirar todos esos aspectos para poder no desfasarse y realmente desarrollar algo que
que pueda ser bueno para el usuario, ¿cierto? Entonces es bueno como mirar ese alcance. Yo digo, bueno, voy a mirar esta parte, si me da tiempo, pues desarrollo esta otra también, pero sí realizar algo que tú veas que sí sea factible y realizable, ¿cierto? Entonces tampoco una cosa que sea muy compleja. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, sí, porque es que ustedes tienen que ver los tiempos, tienen que mirar que en un año y medio, o sea, pues tampoco es mucho para desarrollarlo, la experiencia que tenemos, y que cada uno pues está trabajando, y además que también vamos a hacer, tenemos otros temas distintos, otros laboratorios. Entonces si nos ponemos a decir, no es que yo voy a hacer, hay muchos que me han dicho, voy a hacer inventario, voy a hacer facturación, mejor dicho, voy a hacer contabilidad, no, o sea, todo. No, todo no lo podemos hacer. Y cuando uno va a desarrollar un software hay que mirar esa parte, ¿cierto? Hay que mirar que lo que yo al usuario no le voy a pintar tampoco pajaritos, porque después él es el que me va a exigir a mí que voy a hacer todo eso. Sí, Francisco. Gracias. Profe, yo tengo una inquietud. ¿Será que la puedo realizar? Sí. Es con respecto al proyecto de software que nosotros vamos a realizar. De pronto se especifica que el tipo de aplicativo debe ser de escritorio o en red o a través de como un servicio web. ¿Uno puede decidir eso o generalmente se va por una aplicación de escritorio que es como más sencilla? ¿O No, hay como algunos parámetros para eso? pues eso depende de las necesidades del cliente, ¿cierto? Y de lo que tú quieras también Ya. desarrollar, o sea, en qué te quieres tú, o sea, hacia dónde quieres orientar tu aprendizaje, porque es que el proyecto también es una forma de tu aprender, ¿cierto? Entonces depende de esas dos cosas, lo Perfecto. que desea el usuario, de lo que Profe, necesita. No se preocupen las otras personas que de pronto ya Francisco me está preguntando cosas que todavía no hemos visto. No, pues claro que es factible, ¿cierto? Si es orientado a la web, o sea que ya es utilizando pues como si fuéramos a utilizar pues internet, o sea, intranet, o si es pues tipo escritorio, ¿cierto? Pero ya eso depende como las necesidades del cliente, ya. el aprendizaje tuyo también. Sí, pero Profe, todavía, y con base a su experiencia, ¿usted qué nos podría recomendar? Porque yo pues una vez pienso que piensa cosas de una como más vez deberíamos de bregar a hacer algo orientado a la web, ¿cierto? Que es lo que más se usa. en la web. Ya. Sí. Eso me imagino que depende también de los recursos que aportaría la empresa o algo así, no lograr el Sí, también la orientado a la necesidad, web, ¿cierto? claro. Sí, O también. uno tiene que correr con esos costos, ¿Con qué? porque orientado a la web, o uno como grupo tiene que correr con esos costos, profe, ¿Con porque yo cuáles siempre son? sería como el hosting, pues el servicio del hosting, No, es que de pues pronto la idea de, sería, no, ya esa parte tiene que ser por parte de la empresa a la cual estás desarrollando. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. o podría ser de pronto orientada a la web como un sistema local, como Sí, exacto, como un sistema local. Ah, perfecto. Sí. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, porque ya la cuestión de, pues, sí, con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces ahora sí vamos a colocarnos. No sé si Ángel tiene una duda para que ya iniciemos. Sí, profe, qué pena ahí, disculpe interrumpirle. Profe, sí, tengo una inquietud con respecto, bueno, ya nosotros, el grupo de nosotros ya realizamos la entrevista, usted nos dio una asesoría de que identificáramos un solo problema. Identificamos un solo problema, que es el problema con el inventario. Quedamos de acuerdo y hasta el usuario fue el que nos... No se escucha. No me escucha, profe. No me escucha. Se escucha muy lejos. Se escucha muy lejos. Espere y alzo un poquito el volumen. Ahora sí me escuchan. Sí, Sí me logran escuchar. sí, señor. Dale. Bueno, profe, qué pena. Entonces, bueno, identificamos el problema que fue inventario y es lo que nos vamos a enfatizar la problemática. Acá en una de las preguntas que nos dice, el cual dice describir la situación problema e identificarlo.
esto nos dice que nosotros debemos apoyarnos con usted. Nosotros tendríamos que mandarle todo este material a usted para que usted lo verifique y usted nos daría las pautas a seguir, o desarrollamos todo la evidencia y la enviamos a la plataforma, o no sé, ¿qué me dice? Me quedé. Me escucho. Profesora, no se está escuchando nada. Gracias, Farid. Ángel, ¿sí me escuchaste? Sí, sí se escuchó lo que dije. No, señora. No, no Ah, Ángel, mira, que yo te estaba diciendo que tú me puedes mandar lo que vas a enviar, me lo puedes mandar si quieres, me lo mandas por correo o me lo mandas por WhatsApp para yo revisarlo antes de que lo envíes, ¿cierto? O puedes enviarlo, yo te digo las correcciones de pronto que hay que hacer o lo que se puede mejorar y lo vuelves a enviar. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida. Ok, listo. Yo se lo envío para, bueno, tomar las correcciones y enviarlo ya a la plataforma. Listo. Listo, me avisas por WhatsApp cuando lo envíe. Y bueno, esa es como la forma. Bueno, muchachos, gracias Ángel, gracias a todos. Muchas gracias de verdad por todas las preguntas que hicieron, muy interesantes. Profe, Mm. Profe, yo tengo una pregunta. Es que lo que pasa es que en cuanto digamos todo lo que estamos viendo, es como, pues para mí, pues es como demasiada información, ¿sí? Entonces, y digamos, hay unas partes, digamos, donde aparecen, digamos, demasiados como en forma de, como de código, ¿sí me entiende? Entonces, no sé si su merced, pues, podría darnos como un método de estudio para entenderlo un poco mejor o no sé, porque creo que hay una evaluación, ¿cierto? Que tenemos que responder. Entonces, en cuanto a eso, como para que nos vaya bien. No, pero en cuanto a las evaluaciones, esa parte es opcional hacerla, porque las evaluaciones, como cambiamos de plataforma, pues esa evaluación no es tan bien del todo. Entonces, en ese caso, no tienen ningún inconveniente porque además, ¿cuál código es el que tú dices? Todavía nosotros no tenemos nada de código. El código es Pues, más adelante. Es pues en la en sí, próxima no, parte. pues en sí, pues es que pues son como códigos o como digamos, todos son como con iniciales de letras o números, ¿sí? Y hay unas partes donde aparecen números y cosas así, entonces como que quedé muy confundida en esas partes. No, pero ¿en cuáles partes? No hemos visto nada de eso. ¿Alguien ha visto algo de eso en lo que No, llama? nada, profe, no, pues hasta el momento no estamos viendo código. No, Natalie, no hay Pues nada de es que, eso. Profe, yo creo que ella se refiere como al versionamiento de los documentos. Me imagino como al tipo de nombrar los documentos, nombre. ¿sería de pronto eso? Sí, al nombre, creo que es como un versionamiento para saber en qué documento hay que ir trabajando. Profe, pues si quiere yo mañana le envío más o menos lo que es. Y Sí, bueno, sí. Bueno, gracias, profe. listo, pues porque no sé cómo es la cuestión que tú quieres preguntar. Listo. Listo, Lisbeth, y lo socializamos con todos para que miremos esa parte. Bueno, entonces, muchachos, listo. Entonces, ahora sí vamos al grano. Muchas gracias por todos los comentarios. Vamos entonces aquí con la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿cierto? Entonces, en esta parte,
pues por acá, para hacer esta evidencia, vamos a mirar primero que todo qué es lo que hay que enviar. Aquí ustedes pueden ver la evidencia que se debe entregar. Es referente a lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales. Ahora vamos a mirar como un poquito de código. Perdón, me quedó la parte del código. Un poquito pues como de, vamos a mirar pues un ejemplo, pero aquí miremos inicialmente qué es lo que tenemos que entregar, ¿cierto? Descripción de la evidencia. Se debe, para hacer esta evidencia, aquí nos dicen, con base en el conocimiento que el aprendiz ha adquirido de la empresa en estudio, o sea, la empresa que cada uno está trabajando. Recuerden, muchachos, que con el problema que hay ahora del COVID y bueno, y toda esta situación que estamos, ustedes no tienen que ir hasta la empresa. La idea es que ustedes lo hagan la entrevista en forma telefónica o en forma virtual, pero que no tengan que ir hasta allá para evitar, pues, lo que menos podamos, lo que más podamos, pues, el contacto con otras personas, ¿cierto? Entonces, de pronto, para que esa parte la tengamos muy en cuenta. Si no encuentran una empresa, no hay ningún problema, buscan un caso por internet, me dicen a mí y yo les doy un caso de pronto los que no tienen, entonces, pero por favor, que este no sea pues como algo para que ustedes tengan que ir a una empresa y luego tengan pues alguna situación con esto. Bueno, entonces, con base en el conocimiento que el aprendiz ha adquirido de la empresa en que está estudiando, si alguno todavía no ha encontrado empresa, también me avisa, ¿cierto? Y utilizando los conceptos y técnicas aprendidos en la actividad del proyecto número 1, deberá determinar las especificaciones para el sistema de información. La especificación es como definir cuáles son las necesidades que hay dentro de la empresa. Para lo anterior, el aprendiz deberá apoyarse en las técnicas de recolección de información descritas en el material de estudio, como entrevistas, o sea, las entrevistas, las reuniones que ustedes han tenido las reuniones virtuales, o sea, las reuniones que ustedes han tenido vía telefónica, lo que han hablado con ellos en forma virtual. No hay que ir hasta allá, recuérdenlo. También el mapa y la caracterización del proceso. Recuerden que este mapa posiblemente lo tiene la empresa, entonces ellos, si lo tienen, si es posible, se los pueden entregar a ustedes, o si no, ustedes harían pues un mapa de acuerdo con la información que ustedes conocen de la empresa. Deberá tener en cuenta que los requerimientos deben ser únicos, o sea, requerimientos es como ¿qué? Como los requisitos. Cuando decimos requerimientos funcionales, nos referimos como a las necesidades que tiene la organización, ¿cierto? La empresa, a la cual estamos realizando pues el software, ¿cierto? Entonces, deben ser únicos, pertinentes, deben tener una prioridad. Hay unos requerimientos que pueden ser más prioritarios que todos, se pueden realizar, son requisitos que son realizables, pues puede ser pues como una ida a la luna o algo así, pues una cosa espectacular, ¿no? Tiene que ser algo muy concreto, que realmente sí se pueda hacer dentro de la organización. Y también deberá especificar las personas interesadas o participantes del proyecto. Aquí en este caso, cuando decimos personas interesadas o participantes, estamos hablando de los usuarios o stakeholders, las personas interesadas, las personas que tienen que ver con el proyecto. Entonces, ustedes tienen que identificar quiénes son esas personas. Posiblemente son a las que ustedes le hicieron la entrevista, ¿cierto? Y cuáles son los roles, o sea, si es gerente, si es operario, ¿cierto? Si es un coordinador, o sea, qué es lo que hace dentro de la organización. Pues esas dos cosas son importantes. Entonces, tener en cuenta los requerimientos que se tienen y esos requerimientos, ¿cómo pudieron ustedes encontrarlos? Pues con base a las entrevistas que ya hicieron o que van a hacer si todavía no las han hecho. Pues la idea es que ya la estuvieran haciendo, ¿cierto? Pero si alguno está atrasado en este tema, entonces empezar como a desarrollarlas, ¿cierto? El aprendiz también debe especificar, entonces, ¿quién? Las personas interesadas. Esas son las dos cosas. Entonces, las personas interesadas, perdón, y los requerimientos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe descargar una plantilla que ahorita vamos a observar y diligenciar esta plantilla. Y vamos a mirar lo que observa, pues, lo que hay en cada página del documento. En cada una de ellas hay un código, un rol, una descripción, un nivel de influencia y el interés en el proyecto. Y luego ahorita vamos a mirar esta plantillita. Entonces, primero es descargarla, diligenciarla y
Es diligenciarla totalmente, lo que hay en la primera página, lo que hay en la segunda página. La primera página entonces está pues como un código que ustedes mismos definen, el rol o el cargo de la persona interesada, o sea, del usuario, la descripción de el rol, por ejemplo, si dicen que es gerente, descripción, entonces lo que hace dentro de la organización, qué influencia tiene esa persona dentro de la empresa y la interés en el proyecto, si es alto, bajo, medio, en fin. Y diligenciar el documento de especificación de requerimientos que aparece en la segunda página de la plantilla, de acuerdo con las técnicas y conceptos vistos en la actividad de proyecto 1, ¿cierto? O sea, en la entrevista, ¿cierto? De acuerdo con la entrevista que ustedes hicieron, entonces habría que diligenciar ese documento. Entonces tiene que tener un requerimiento, un nombre, una descripción, una prioridad de ese requerimiento, los controles o las restricciones que se le debe hacer al proyecto y los requerimientos. Ahorita vamos a mirar esta parte de los requerimientos no funcionales. Los criterios se refieren pues como que se debe tener en cuenta para poder aceptar ese requerimiento. Ahorita vamos a ver el ejemplito. La fecha en que se hizo el requerimiento y la relación con los stakeholders, o sea, con los usuarios del requerimiento. Bueno, entonces, ¿qué se debe entregar? La plantilla, ¿cierto? La plantilla que vamos a ver a continuación. Entonces, observemos acá. Tenemos esto. Bueno, la plantilla se las voy a enviar. Yo les voy a enviar esa plantilla. Aquí les voy a colocar les voy a mandar un ejemplo. Aquí está pues permíteme un momentico. Permíteme un momentico, yo les indico el ejemplo. Esta es la plantillita, yo se las voy a colocar. Les voy a mostrar aquí, perdón, eso creo que este es mejor el otro ejemplo que tengo. Ese es el ejemplo de unos compañeros y yo les voy a colocar la plantilla para que ustedes la descarguen. Aquí, entonces, miren, aquí están definiendo cuál es la empresa a la cual le van a hacer el proyecto. Están colocando un código, el rol o el cargo del coordinador, el rol o el cargo de la persona o del usuario, una descripción del rol o del rol o de ese usuario que nos va a dar pues como el requerimiento, el nivel de influencia que tiene dentro de la organización, el interés que tiene en el proyecto, ¿cierto? Entonces, miren, este código es un código pues que ustedes mismos pueden definir. Y aquí luego se define, luego de que se define pues todo lo relacionado con el usuario, entonces se define ya el requerimiento como tal, el requerimiento funcional. Por ejemplo, aquí el nombre, bueno, es que vamos a hacer un módulo de registro de pedidos para una empresa de arena sanitaria para gatos. ¿Cuál es la descripción? Entonces aquí describir en forma muy detallada de qué se trata ese requerimiento, ¿cierto? O sea, de qué se trata ese pedido, ¿cierto? Entonces, se requiere un módulo para tomar los pedidos de los clientes por medio de, bueno, en este caso sería realizar pues como ese pedido, tomarlo en forma telefónica, ya no por redes sociales o por correo electrónico, sino pues ya a través del sistema de información que se va a desarrollar, ¿cierto? Y aquí describir pues en forma detallada de qué se trata el sistema. El sistema permitirá hacer consultas de actualizaciones, registros de cada uno de los clientes. Por lo tanto, debe incluir el nombre, el apellido de la persona, la cédula, la dirección, el correo electrónico, el producto que se va a solicitar, el nombre pues que en este caso pues de los gatos o del servicio que se va a prestar, la fecha de hora de registro, ¿cierto? Entonces aquí como una descripción detallada, aquí como el nombre del requerimiento y aquí la descripción del requerimiento.
Aquí los controles y restricciones que se deben de tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, definir que las órdenes de pedido pueden ser solamente modificadas por el coordinador de ventas. Ese es un control o una restricción, que nadie más lo puede modificar. Entonces, ese es un control que se debe tener en cuenta, ¿cierto? Que no puede realizar dos órdenes de pedido al mismo tiempo, que el sistema tiene que tener todos los campos requeridos, que tiene que generar un listado de pedidos día a día. Es como otra restricción que se le puede colocar acá, ¿cierto? Entonces, estas son como las restricciones o los controles, por ejemplo, que solamente pueden ser modificadas por el coordinador. Ese es un control y al mismo tiempo una restricción que hay para tener en cuenta dentro del proceso, ¿cierto? Entonces, estos son los controles, las restricciones y la aceptación. ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues pueden haber restricciones que sean muy específicos. Aquí lo que colocaron en este ejemplo fueron criterios de aceptación pues muy básicos y muy generales, que el software cumpla con los requerimientos solicitados, que realiza pues o sea, que cumpla con los requerimientos, o sea, con lo que el usuario ha planteado, que realiza estos controles y que permite registrar y verificar pues como todos los clientes en el sistema, y no solamente aquí los clientes, sino también los pedidos. Porque este es un sistema de pedidos, ¿cierto? Como él colocó acá. Módulo de registro de pedidos para una empresa arena sanitaria. Entonces, la fecha de especificación, aquí como la firma de los interesados, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, por cada uno de los usuarios, aquí se define el usuario, la descripción, el nivel de influencia, se define cuál va a ser el requerimiento, la descripción del requerimiento y la prioridad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, esto es para este requerimiento, se coloca el control, los criterios de aceptación. Aquí, entonces, ya definen que si hay otro usuario que tiene otro requerimiento, ¿cierto? Entonces, o un requerimiento, pues, similar, por ejemplo, acá, están diciendo, no, es que hay también el coordinador de ventas. ¿Qué es y cuál es el interés de él? Que quieres una parte como inventario, pero recordemos también que hay que darle un alcance también al proyecto. Cuando hablamos de alcance, es que yo no puedo decir tampoco que es que voy a hacer pedido, facturación, inventario, porque ya es mucho para hacer dentro de la tecnología, y recordemos que nosotros tenemos un límite de tiempo, ¿cierto? Y que tenemos también un límite, pues tenemos muchas otras actividades a desarrollar. Entonces, lo importante es hacer algo que ustedes quieran desarrollar, como ahorita pues preguntaban que si es orientado a la web o que si es escritorio. Es lo que ustedes quieran aprender y también lo que como la empresa pues lo necesita y pues lo solicita, ¿cierto? Entonces aquí puede haber otro usuario, puede que sea solamente un requerimiento el que necesiten, entonces no se preocupen, solo colocan uno. Si hay varios usuarios, entonces colocan el otro usuario y el requerimiento que pueda tener este otro usuario. Si solamente tienen un solo usuario, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, aquí hablan, por ejemplo, si es de inventarios, entonces se necesita el nombre, la referencia, la cantidad es por referencia, la fecha de ingreso del producto, el proveedor, el teléfono. Entonces, mire que son dos requerimientos diferentes, ¿cierto? Este es ya como del inventario, como de los productos, y el anterior era de los pedidos, ¿cierto? Entonces, aquí igual entonces, ¿cuáles son como los dos pilares fundamentales de estos requerimientos? Son el usuario y la especificación, pues, del requerimiento, ¿cierto? Son dos cosas, pues, diferentes las que nosotros necesitamos. Aquí los controles, que como les dije ahorita, pueden ser controles a nivel, por ejemplo, de permisos. Este es un permiso, ¿cierto? El inventario solo puede ser modificado por el coordinador de ventas. El sistema debe tener todos los campos, realizará un listado diariamente, bueno, ¿cierto? Es como colocar los controles, los criterios de aceptación, colocar la fecha de especificación y ya pues como hacer la firma de ese requerimiento, ¿cierto? Entonces, este es como un ejemplo de esa evidencia. También les estaré entregando
Permíteme, yo miro esta plantilla. Estaré entregando esta plantilla, esta es la plantillita. Ustedes aquí colocan el código que le quieren dar ustedes a cada uno de los usuarios y luego una plantillita, miren que es la misma que se usó en el ejemplo, con el nombre, la descripción y la prioridad del requerimiento, ¿cierto? Entonces, esta es la plantillita, junto con sus controles, los criterios de aceptación y la fecha de especificación. Entonces, esta es como la plantillita que vamos a colocar aquí en esta parte. También lo vamos a mostrar pues también a través de, pero la vamos a colocar acá. Yo creo que aquí. Bueno. Vamos a colocarla acá. Esta es pues otra ficha, pero aquí va a quedar, ¿cierto? Cuando usted le den clic aquí, ahí va a quedar la plantillita para que ustedes la tomen y también vamos a colocar pues ahí también el ejemplo para que a ustedes les sirva de base, ¿cierto? De pronto para que esa parte la tengan en cuenta. Entonces, es la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Y el otro requerimiento que es muy sencillo es la identificación del proceso de software para los proyectos de desarrollo en curso. Aquí en este caso, vamos a mirar, son evidencias muy sencillas y por eso se están explicando aquí las dos, porque tienen que ver mucho la una con la otra, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a observar lo que nos dice esta otra evidencia, que como les digo, no son difíciles. Ya después de que ustedes tengan la entrevista y tengan claro de qué se trata el proyecto o qué van a desarrollar, pues toman esa entrevista como insumo para poder realizar estas dos evidencias. La identificación del proceso de software, observemos, bueno, sí, ya les mostré por dónde es que ustedes lo podían utilizar. Es la identificación de los datos de entrada, procedimientos de datos y salidas, ¿cierto? O sea, ya sabemos cuál es el proceso, ya sabemos cuál es el requerimiento funcional que vamos a desarrollar. Entonces, lo que habíamos dicho antes en anteriores oportunidades, todo proceso tiene tres partes: entradas, procedimientos y salidas de la información generada según los requerimientos del sistema, ¿cierto? Entonces, eso sería lo que ustedes tendrían que definir. O sea, cuáles son las entradas, los procedimientos y las salidas. Es un cuadrito muy sencillo, compuesta por esas tres partes, ¿cierto? Aquí vamos a mostrar también esta sería como la plantillita, ¿cierto? Esta que nosotros observamos acá. Y aquí les muestro pues el ejemplo para este caso. También lo vamos a colocar acá. Es decir, aquí ustedes van a poder observar el ejemplo. Y aquí ustedes pueden bajar también, pues, como la plantilla. Bueno, ahorita les voy a mostrar otra cuestión. Entonces, tenemos aquí la 7. Y aquí está el ejemplo de la identificación que ustedes van a poder encontrar a través de la plataforma. Entonces, ¿qué va a tener? Entradas, procedimiento y salida. Entonces, las entradas, o sea, lo que se va a ingresar dentro del sistema de información. Que se va a ingresar, por ejemplo, los datos del cliente, los precios de los productos. Es como cuando yo voy a comprar en un supermercado. ¿Qué yo necesito para un supermercado? Para poder que se dé todo el proceso. Pues ellos necesitan, si yo voy, por ejemplo, al Éxito, pues aquí en Medellín, entonces ellos tienen los datos de los clientes, pues que con anterioridad siempre se lo piden a uno. Necesitan el precio del producto y uno le dice cuál es la cantidad de productos que va a llevar, ¿cierto? Y el código del producto, pues, pero más adelante vamos a ver pues la importancia de esos códigos. ¿Cuál es la salida? Una factura. ¿Y cuál es el procedimiento? Entonces, ¿cómo se realiza esa factura? Por eso es importante, mire, se realiza el registro de la venta, calculando los precios actuales y las cantidades de cada uno de los productos, realizando la sumatoria del total de la venta. En el documento de venta se muestra la fecha actual, el nombre del cliente, la cantidad de productos comprados, y el total de cada uno y el precio total de la venta. Entonces, esto es como el detalle. Por eso es tan importante que ustedes realicen un diagnóstico de la situación actual, ¿cierto? Para poder ustedes entender bien el proceso, saber cuáles son las entradas, cuál es la salida y cuáles son los procedimientos. O sea, el detalle de todo lo que se hace dentro del proceso, ¿cierto? Entonces, esas son como las dos evidencias que ustedes deben entregar,
¿cierto? Eso es específicamente lo que se deben entregar en estas dos evidencias. Es importante que ustedes aquí observan el formato para el desarrollo de la evidencia y aquí el instrumento de evaluación. Es importante que también que ese instrumento de evaluación ustedes también lo tengan en cuenta pues en cada una de las evidencias que ustedes observan, ¿cierto? Estas evidencias nos dicen cómo es que se va a evaluar esa evidencia, ¿cierto? O sea, aquí nos dicen, bueno, la lista de chequeo. A ver, entonces, saber si dentro de esa evidencia sí, aquí en este caso se identifica bien los datos de entrada, los procedimientos, que se identifica bien las salidas. Toda esta parte nos sirve para saber si realmente el documento está bien definido. Por ejemplo, en bueno, aquí estábamos hablando de que es el 5, entonces usted también tiene el respectivo instrumento de evaluación. Entonces ustedes pueden aquí observar de qué se trata los requerimientos funcionales y qué es lo que se puede evaluar allí. Entonces aquí es, por ejemplo, identifica cuáles son los stakeholders del proyecto, identifica el rol, influencia e interés de cada stakeholder, identifica los requerimientos pues funcionales, ¿cierto? Entonces todo esto sirve para poder saber pues qué es lo que debe tener el sistema como tal, ¿cierto? Tanto la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Aquí en esta parte también es bueno que ustedes vean el material de formación. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, las técnicas de recolección de datos, que ustedes tengan claro esta parte de la ingeniería de requerimientos y la parte de gestión de procesos y calidad, ¿cierto? O sea, como recuerden que ustedes lo pueden bajar a través en forma interactiva o lo pueden bajar por acá, utilizando pues PDF, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes conozcan todo lo relacionado con la ingeniería de requerimientos. Toda esta parte relacionada con lo que son los requerimientos funcionales, no funcionales. Mire que aquí nos están hablando de las clases de requerimientos, que hay requerimientos funcionales. Entonces, los requerimientos son los que nos están pidiendo, son los requerimientos que surgen de las necesidades puntuales del cliente, por ejemplo, emitir reporte de ventas, diario, permitir el registro de los asientos. Perdón, ¿alguien va a hablar? Entonces, perdón. Los no funcionales, entonces, son los requerimientos que surgen de las restricciones o condiciones en las cuales debe operar el software, como son la seguridad, desempeño, tipo de proceso de desarrollo, tipos de huella, de auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, los requerimientos, hay requerimientos que son funcionales, que tienen que ver, como su nombre lo indica, con la función de la empresa, ¿cierto? Lo que la empresa requiera. Pero hay requerimientos también que son no funcionales, que tienen que ver con son requerimientos que sirven para que el proceso sea calidoso, para que sea de calidad, ¿cierto? Mire que aquí dice, son los requerimientos que surgen de las restricciones o condiciones en las cuales se debe operar el software. Entonces, para que sea un proceso, que sea un producto de calidad, debe cumplir ciertos criterios que ya no tienen que ver como con la funcionalidad. Los funcionales son, por ejemplo, que tengan que ver con la necesidad del cliente. Los no funcionales tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, el desempeño, ¿cierto? Supongamos que sea eficiente, que sea portable. Bueno, esta partecita lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Requerimientos de que sea fácil de usar, que tenga buen rendimiento, que sean requerimientos, por ejemplo, requerimientos que tengan que ver con el espacio, pues con lo que hay dentro de la organización, dentro del
del espacio físico de la empresa, ¿cierto? Ya depende de qué, de las necesidades que tenga la organización en ese momento, ¿cierto? Requerimientos de portabilidad. Muy importante que esta partecita, de pronto ustedes, a través de los medios que tenemos, ustedes también lo averigüen, ¿cierto? Que lean un poquito sobre esto para que hablemos más en la otra conferencia. Entonces, mire que aquí hay requerimientos de producto, requerimientos organizacionales y requerimientos externos, ¿cierto? Mire que los requerimientos de productos tienen que ver con la usabilidad, con la eficiencia, ¿cierto? Porque de nada me sirve yo hacer un producto que sí hace lo que se necesita, pero que, por ejemplo, se demora eternidades, suponiendo es un software bien bueno que realiza lo que el cliente quiera, pero resulta que se demora 1 hora para que se generen los informes, cuando el usuario sí hace el software sí hace lo que el usuario quiere, pero realmente el usuario necesita que eso se haga en 5 minutos y resulta que se está demorando 1 hora. Entonces, mire que ese es un requerimiento de eficiencia, ¿cierto? Eficiente quiere decir que se haga eficiencia y eficacia, ¿cierto? Que se haga pues con unos parámetros que le permitan al cliente poder cumplir bien con su labor. No puede ser que un software pues sea muy bonito, que haga los informes muy lindos o que haga la función que tenga que hacer, o sea, el requerimiento funcional, supongamos un reporte, lo haga bien, pero lo haga en 1 hora, entonces no lo está haciendo bien. Ese es un requerimiento no funcional, ¿cierto? De producto. Que sea fiable, o sea, hace lo que quiera, hace bien el proceso, pero resulta que no es confiable, ¿cierto? Cualquiera lo puede ver, no tiene, es un software que realmente no tiene pues como los permisos, como lo que ahorita veíamos, es que nosotros necesitamos que, por ejemplo, la modificación del software solamente lo haga el coordinador y resulta que cualquiera puede entrar al sistema. Entonces, miren que en ese caso no es un producto que sea fiable, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta todos los requerimientos no funcionales también para esa plantilla que también habíamos definido, ¿cierto? Entonces, de pronto, para que esa parte la tengan en cuenta. ¿En dónde se tiene, en qué parte de esa plantilla la tenemos en cuenta? La tendríamos en cuenta en los criterios que habíamos definido. Recordemos, aquí les muestro la plantillita. Perdón, esta no es. Aquí en esta parte de los controles y restricciones, ¿cierto? Podemos colocar también. Por ejemplo, aquí estamos diciendo, el inventario solo puede ser modificado por el coordinador de ventas. Ese es un requerimiento no funcional. O sea, no tiene que ver como con el proceso de la empresa, pero tiene que ver con la seguridad de la organización, ¿cierto? Es decir, con la fiabilidad. Entonces, ahí es donde nosotros debemos colocar los requerimientos que son no funcionales, ¿cierto? Entonces, acá, muy bueno que ustedes lean. Miren que aquí están hablando entonces de los requerimientos del producto, entonces de desempeño. Por ejemplo, aquí el sistema deberá entregar la factura en un tiempo máximo, en 1 minuto. Si se demora más, entonces, aunque hace bien el proceso, la función, pues realmente no, aunque hace bien la función, pues realmente no está haciendo lo que quiere el cliente, porque el cliente no quiere un producto o un software que se demore 1 hora, sino que necesita que sea, miren, en 1 minuto. Portabilidad, que el sistema debe operar en ambientes como Windows 10, Linux, o sea, que puede ser portable, que pueda utilizarse en varios sistemas operativos, que debe tener manuales de usuario. Entonces, miren que estos son requerimientos que no son, pues, no son de las necesidades del cliente, no es lo que el cliente necesita, pero sí realmente, sí, también el cliente me puede decir también estos requerimientos, aunque no sean funcionales, por eso se llaman no funcionales, ¿cierto? Entonces, mire que también hay requerimientos, estos son de producto, requerimientos organizacionales, son aquellos que condicionan la forma en que tanto la empresa como los desarrolladores llevan a cabo el proyecto. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología de desarrollo, la plataforma de desarrollo que se va a utilizar, entre otros, ¿cierto? Requerimientos externos son los que influencian el proyecto desde afuera,
Entre estos tenemos, por ejemplo, dependiendo del tipo de proyecto que estamos desarrollando, puede que necesite alguna norma, alguna ley para poderlo desarrollar. ¿Cierto? Si de pronto tiene que interactuar con procesos externos, también pues se debe tener en cuenta, también es un requerimiento externo. Aquí nos dicen que los requerimientos deben ser, según aquí Pressman es experto es un libro pues muy interesante, que pues todo lo hemos leído cuando hemos trabajado esta parte de requerimientos. Entonces mire que requerimientos deben ser únicos, concretos, realizables, tienen que tener una prioridad. Por eso en uno de las plantillas se define la prioridad, si es media, alta o baja, ¿cierto? Entonces, esta partecita es muy bueno que ustedes la lean para poder desarrollar por las actividades. Las etapas para certificación de requerimientos. Es una actividad que, como aquí dice, es interactiva o incremental. Se hace una definición, se hace un levantamiento de especificaciones, que es lo que nosotros estamos haciendo en esta etapa de identificación. Luego, pues, se hace un análisis, una definición de esos requerimientos, luego una validación, y es algo que es como interactivo, ¿cierto? Porque después de que se hace una validación, puede que esos requerimientos, pues, se tenga que hacer alguna modificación para poder mejorar esos requerimientos y volver, pues, como a hacer un análisis de los mismos, o ya llegar a un punto en que ya, pues, esos requerimientos ya, pues, están bien definidos, ¿cierto? Bueno, entonces, levantamiento de requerimientos. Para hacer levantamientos, recuerden que nosotros tenemos varios, pues ya hemos hecho algo referente a ese levantamiento de requerimientos, ya hemos hecho entrevistas, se pueden utilizar varias técnicas de levantamiento como vimos antes. Se pueden utilizar lo que se llaman prototipos. El prototipo es como mirar, pues, como qué es lo que necesita el usuario a través de un dibujo, como vamos a ver, pues, un poquito más adelante. Para los requerimientos, entonces, muy importante conocer, pues, como varias fuentes para poder obtener esos requerimientos. Entonces, tener muy en cuenta los objetivos de la empresa, la industria en la cual está trabajando la organización donde estoy desarrollando el software. Pues es muy importante conocer quiénes son los interesados, los stakeholders o lo que se llaman los usuarios del sistema. Conocer muy bien la empresa, ¿cierto? Las reglas que tienen, el ambiente, la cultura organizacional. En el caso de nosotros, pues, como no vamos a ir a esa empresa, a no ser que sea alguien, pues, muy conocido de nosotros, lo importante es que nosotros estemos empapados a través de los diferentes medios que tenemos, de todos estos puntos, ¿cierto? Lo más que podamos, ¿cierto? Lo más que podamos. Bueno, entonces, aquí pues cuentan cuál es la plantillita, la misma que ahorita hemos definido, ¿cierto? Ya les mostré las dos plantillitas, las dos van a estar acá. Las dos van a estar en cada uno de las evidencias. Entonces recordemos, la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Aquí va a estar la plantilla y aquí va a estar, pues, aquí está la plantillita, el formato, y aquí va a estar el ejemplo. Y en la 7 lo mismo, ¿cierto? En la 7 vamos a tener lo mismo. Vamos a tener la plantilla y vamos a tener también el ejemplo. Aquí está la plantillita y el ejemplo. Sí, Jordi. La evidencia 6 ¿qué es la evidencia 6? La evidencia 6 es un cuestionario, pero los cuestionarios en el paso de una plataforma a otro tienen algunas inconsistencias. Entonces ustedes, si quieren, lo pueden presentar, pero es opcional, ¿cierto? Por eso no la tenemos ahí. Bueno, pues gracias.
Pero o ¿Alguna? sea que entonces no tendrá calificación. Sí, porque es que esos cuestionarios con el cambio de plataforma han presentado inconsistencias, entonces no son realmente muy, pero sí nos puede servir para nuestra formación, pues para conocer pues como preguntas, las preguntas que están allí, investigarlas, untarnos pues como del tema. Entonces el que quiera lo puede presentar. Listo, profe. Bueno, Diego, muchas gracias a ti. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Me gustaron mucho las preguntas que me Sí, hicieron. profe, yo tengo una inquietud, tengo una Sí, duda. sí. Sí, Francisco, bien puedas. A ver, yo no tengo micrófono, ¿qué? Francisco, bien puedas. Francisco, puedes hablar. No me están escuchando. Sí, profe, qué pena, lo que pasa es que la conexión, lo que pasa es Sí, que como profe, la sí te conexión escucho. acá donde estoy está como mala, tengo una inquietud, Ah, aunque qué no sé si pena. usted de pronto la habló. Profe, con respecto a un requerimiento funcional, por ejemplo, registrar usuarios, ¿yo puedo redactar en un solo requerimiento el registrar, el actualizar, el eliminar usuarios, o todo eso tiene que ir como requerimientos separados? No, uno solo, porque todo eso es con respecto al usuario. Sí. Ah, listo, perfecto. Profe, perfecto. Y de pronto, en cuanto a un requerimiento no funcional, como para qué parámetros podemos tomar como para medir eficiencia, porque por ejemplo para mí puede ser eficiente que el sistema dé resultados, por ejemplo, en un minuto, pero si para alguien eso no es eficiente, entonces como qué medidas podríamos utilizar para tomar eso en cuanto a los requerimientos no funcionales. No, pues es que ya eso depende de lo que quiera más que todo el usuario, ¿cierto? Para el usuario, ¿qué sería conveniente, qué tomaría él como eficiente o no eficiente, ¿cierto? O sea, ¿en cuánto tiempo requeriría él, por ejemplo, un informe o que se realice un proceso? Más o menos para él, ¿cierto? Él es el que nos tiene que ayudar en ese tema. Porque es que eso depende también del volumen de información, pero si es un proceso pequeño, yo no puedo pues pretender que eso se haga en una hora, ¿cierto? O que se hagan en 10 minutos, si es algo muy pequeño, si es algo que se puede hacer, como decían ahí, en un minuto, ¿cierto? Pero resulta que si son grandes cantidades de información, pues que, suponiendo pues que fuera un sistema de gestión de toma de decisiones, algo que se llama data warehouse, pues por allá algo bien, y que entonces eso es algo que se toma de varias bases de datos y que bueno, y que tiene un proceso bastante significativo. Entonces yo no puedo pretender que eso se hagan en 5 minutos, posiblemente se va a demorar mucho más. Entonces eso depende del proceso, ¿cierto? Y de lo que el cliente considere que se debe demorar. El volumen de información que se tiene, ¿cierto? Hay que mirar, pues como todos esos aspectos. Ah, listo, profe, muchas gracias, muy Bueno, amable. muchachos, muy bueno que ustedes investiguen bien sobre ese tema de requerimientos funcionales y no funcionales, ¿cierto? En Internet hay mucho sobre eso y que lean bien esos documentos y la otra semana hablamos un poquito de eso y también de otros temas. Mire, si ustedes ven el cronograma, entonces la otra semana seguiríamos entonces con un taller de ética, luego de inglés y luego relacionado con emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer haber estado. Por allá está Jorge Luis con la hija. Entonces, un saludo pues a todos. Dios me los bendiga y cuídense bastante, muchachos, pues cuídense bastante. Hasta pronto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algo más que quieran decir? Bueno, muy bueno que al principio siempre, bueno, Mónica, muchas gracias a ti, a Goldberg, a todos. Muchachos, hay compañeros que de pronto han tenido dificultades. En estos días, pues me enteré de una dificultad que tuvo una compañera.
Entonces, yo sé que cada persona tiene su situación y que pues que tenemos que salir adelante, pero como hablé en estos días con uno de ustedes, que una compañera pues tuvo una situación, muy bueno lo que hizo ese grupo, pues o sea, como también entender un poquito a los compañeros de algunas situaciones en los que en este momento pues se puedan encontrar, ya sea por esta cuestión de en la que estamos o a veces por otras situaciones diferentes, ¿cierto? Entonces de pronto tener un poquito de entendimiento con los compañeros, que he visto que se ha dado eso, por eso estoy muy contenta. Y muchachos, y otra cosa es no alcahuetear tampoco a los compañeros, ¿cierto? O sea, porque en ese caso no estaríamos haciendo las cosas correctamente, o sea, es entenderlos, pero tampoco, perdónenme el término, alcahuetear, o sea, vamos a hacer este informe y entonces vamos a meter a esta persona que no hizo nada. Por favor, no lo hagan. Recuerden, siempre en la portada colocan las personas que hicieron el trabajo. Si alguien del grupo no lo hizo, por favor no lo coloquen, porque ahí estamos perjudicando a esa persona, porque imagínense, ¿para qué tener un título sin saber nada? No tiene sentido, ¿cierto? Porque esa persona va a tener un título, pero no va a saber ni siquiera, como se dice pues coloquialmente, ni dónde está parado, ¿cierto? Entonces, entender a nuestro compañero, tratar de trabajar en equipo, la situación de pronto que se pueda encontrar en un momento determinado, pero no hacerle el trabajo, ¿sí? Entonces, por favor, me cuentan todo lo que necesitan y bueno, y por favor, siempre al comienzo, muy bueno que me comenten sus inquietudes y sus sugerencias. Dios los bendiga, pues, y bueno, ya hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, feliz noche. Hasta luego. Chao. Profe, Feliz noche, profe. Feliz noche. Bueno, hasta luego. Milena. profe, ¿cómo está? Sí. Buenas noches, profe. Profe, yo le estaba escribiendo como constantemente, pues, por dudas que hemos tenido del trabajo y todo eso. Pero entonces yo no te había comentado y pues hoy se da la oportunidad de el tema de un compañero de nuestro grupo. Nosotros somos 4 y actualmente estamos trabajando solo 3. Nosotros todos nos hemos encargado como de llamarlo, escribirle y pues solo le he logrado contestar como a uno de mis compañeros, pues que está un poco llevado de trabajo y pues de cosas de la universidad y pues es totalmente entendible. Nosotros ya llevamos avances de las actividades y pues él la verdad no se pronuncia en nada y pues si quisiéramos que por favor nos ayudaras a validar o pues nosotros acá necesitamos otra persona pues para completar el grupo. Eh, entonces no sé qué tratamiento le damos a eso. Bueno, entonces vamos a mirarlo, vamos a mirar pues el grupo tuyo y ya tú me dices entonces por interno cómo se llama el Dale, compañero. Sí, dale. Yo para ya te mirar. escribo Listo. y te digo el grupo que somos y pues la persona. ¿Listo? Listo, pues Milena. Muchas Bueno, gracias. gracias, profe, que esté bien. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Listo, chao. Hasta luego. Bueno, ahora sí, entonces termino la reunión y termino la grabación. Muchas gracias y hasta pronto.